En la historia medieval de Aragón hay reyes que marcaron un antes y un después. Uno de ellos fue Pedro I, hijo de Sancho Ramírez, un monarca breve pero decisivo. Gobernó apenas 10 años, entre 1094 y 1104, pero en ese tiempo sentó las bases para el crecimiento y la expansión del reino. Fue el primer rey aragonés en tomar grandes plazas musulmanas, establecer una capital en tierras conquistadas y dejar una leyenda que aún perdura, la aparición de San Jorge en la batalla de Alcoraz. Pedro nació hacia 1068, cuando Aragón aún era un pequeño reino encerrado entre montañas y en amenaza constante de Al-Ándalus. Su padre, Sancho Ramírez, lo preparó desde joven para gobernar, confiándole el control de los condados de Sobrarbe y Ribagorza, y lo introdujo en la política militar y religiosa del reino. Cuando el rey murió en 1094 durante el sitio de Huesca, Pedro asumió el trono. Antes de morir su padre hizo jurar a sus hijos, Pedro y Alfonso, que no habían de levantar el sitio de Huesca hasta su rendición. 2 años y medio resistió el sitio de la ciudad. En noviembre de 1096, Pedro I se enfrentó en la llanura de Alcoraz a un ejército que venía en auxilio de los musulmanes, las tropas del Taifa de Zaragoza, reforzadas por castellanos comandadas por el conde García Ordóñez, en cumplimiento de las parias firmadas. Tras la conquista, Pedro convirtió la ciudad en una nueva capital militar y política. Aquí nació la leyenda. Dicen los antiguos que San Jorge descendió del cielo montado en un corcel blanco para combatir junto a los hombres de Aragón. Su cruz roja sobre fondo blanco se convirtió en emblema y estandarte de un reino. Tras la conquista de Huesca, Pedro I no se detuvo. En 1100 tomó Barbastro y un año más tarde Monzón. Estas conquistas no solo ampliaron el territorio, abrieron nuevas rutas comerciales, atrajeron a gentes del norte a quienes se les garantizó privilegios a cambio de asentarse en las tierras conquistadas y por último tejieron una red de poder bajo el mando real que repartió tierras entre sus fieles. Fue también un rey de fe. Como su padre, abrazó el rito romano, dejando atrás antiguas costumbres visigodas, protegió a los monasterios reformistas y alineó su causa con la de Roma. No pisó Jerusalén, pero su cruzada fue en Aragón, y el Papa le otorgó indulgencias como a los héroes de Tierra Santa. Fue el primer monarca hispano en recibir el respaldo de la Iglesia como cruzado. Pero su historia terminó pronto. En 1104, Pedro I murió con apenas 36 años. Había tenido varios hijos, pero todos fallecieron antes que él. Por eso, el trono pasó a su hermano Alfonso. Pese a su corta vida, Pedro dejó una huella profunda. Transformó un pequeño reino de montaña en un estado en expansión. Dio a Aragón una capital nueva, una identidad más fuerte y una conexión directa con Europa. Y además legó una de las leyendas más duraderas de la historia aragonesa, la de San Jorge, el caballero celestial que lucha por la justicia. Pedro I fue sin duda el primer gran conquistador del reino de Aragón.